A lo largo de la historia, han existido gobernantes, emperadores, reyes y líderes militares cuyas decisiones han cambiado el destino de millones de personas. Sin embargo, pocos nombres generan tanta controversia como el de Adolf Hitler. Para algunos, representa la imagen más extrema del poder absoluto. Para otros, es el ejemplo de cómo una sociedad puede verse arrastrada por la crisis económica, el miedo y la propaganda. Su historia no comenzó en los campos de batalla ni en los grandes escenarios políticos de Europa. Comenzó en una pequeña ciudad fronteriza donde nadie imaginaba que aquel niño terminaría siendo una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. ¿Cómo pasó de ser un joven que soñaba con ser artista a dirigir una nación completa? ¿Cómo logró convencer a millones de que lo siguieran? ¿Y cómo un régimen que prometió durar 1000 años terminó derrumbándose? En este documental vamos a recorrer la vida de Adolf Hitler, su infancia, sus fracasos, su ascenso, la guerra que terminó cambiando el mundo y los acontecimientos que condujeron a su muerte en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad situada cerca de la frontera entre Austria y Alemania. Europa vivía entonces una época muy diferente. El continente estaba dominado por grandes imperios, el Imperio Británico que controlaba territorios en todos los continentes, el Imperio Ruso que se extendía desde Europa hasta Asia, y el Imperio Austrohúngaro que gobernaba numerosos pueblos y culturas diferentes. Fue precisamente dentro de este último imperio donde nació Hitler. Su padre, Alois Hitler, trabajaba como funcionario de aduanas. Era un hombre conocido por su disciplina y carácter rígido. Había logrado ascender socialmente gracias a años de trabajo dentro de la administración pública. Por esa razón esperaba que sus hijos siguieran una trayectoria similar. Su madre, Clara Hitler, era completamente diferente. Era descrita como una mujer amable, cariñosa y profundamente dedicada a sus hijos. Diversos historiadores coinciden en que Adolf desarrolló una relación muy cercana con ella. Mientras que temía la autoridad de su padre, encontraba refugio emocional en el afecto de su madre. Durante la infancia de Adolf, la familia cambió de residencia en varias ocasiones debido al trabajo de su padre. Estos constantes traslados dificultaban que el joven estableciera amistades duraderas. A pesar de ello, mostraba una gran imaginación. Le gustaba dibujar edificios, paisajes y escenas históricas. También desarrolló una fascinación por la historia alemana y los relatos militares que escuchaba de la escuela. Con el paso de los años, comenzaron los conflictos de sus padres. Alois deseaba que su hijo ingresara a la administración pública. Sin embargo, Adolf tenía otros planes. Quería convertirse en artista. Las discusiones en la casa eran frecuentes. Según algunos testimonios posteriores, aquellas diferencias marcaron profundamente la relación entre ambos. Cuando Alois murió en 1903, Adolf tenía apenas 13 años. Aunque la pérdida afectó a la familia, también eliminó la principal figura que se oponía a sus aspiraciones artísticas. Ahora podía perseguir sus propios sueños. Sin embargo, el camino que tenía por delante sería mucho más difícil de lo que imaginaba. A principios del siglo XX, Viena era una de las ciudades más importantes de Europa. Era un centro cultural donde convivían músicos, escritores, arquitectos y artistas. Para miles de jóvenes talentosos, la ciudad representaba una oportunidad para triunfar. Adolf Hitler llegó ahí convencido de que su futuro estaba en el arte. Su objetivo era ingresar a la prestigiosa Academia de Bellas Artes. Creía que tenía talento suficiente para convertirse en un pintor profesional. Pero cuando presentó sus trabajos, la respuesta fue devastadora. Había sido rechazado. Los examinadores consideraban que sus dibujos carecían de ciertas cualidades necesarias para la pintura artística. Aún así, intentó nuevamente, y el resultado fue exactamente el mismo: un segundo rechazo. Aquella experiencia representó uno de los mayores fracasos de su juventud. Lejos de regresar a casa y replantear sus planes, decidió permanecer en Viena. Los años siguientes fueron extremadamente difíciles. Su situación económica empeoró. En ocasiones vivió en alojamientos modestos e incluso en refugios para personas de escasos recursos. Para sobrevivir, vendía pequeñas acuarelas y dibujos de edificios. Algunas de esas obras todavía existen y muestran que poseía cierta habilidad para representar arquitectura y paisajes urbanos. Sin embargo, sus ingresos eran insuficientes. Mientras luchaba por salir adelante, observaba una ciudad llena de contrastes. Por un lado existían las enormes muestras de riqueza, y por otro, miles de trabajadores que vivían en condiciones precarias. La tensión social y política aumentaba constantemente. Aquella Viena multicultural, compleja y cambiante influía profundamente en las ideas que desarrollaría años más tarde. Sin saberlo,
el joven artista frustrado estaba atravesando por una etapa que marcaría el resto de su vida. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se ofreció voluntariamente para servir en el ejército alemán. Durante la guerra trabajó principalmente como mensajero. Participó en numerosas operaciones militares y recibió condecoraciones por su servicio. Como muchos soldados de su generación, quedó profundamente marcado por la experiencia bélica. Además, producto de un envenenamiento por gas, quedó ciego por una temporada. Al recuperar la visión, se encontró que Alemania fue derrotada en 1918. El impacto psicológico fue enorme. La derrota provocó una crisis política y económica que afectó a millones de alemanes, llevando a acusar a estos mismos de haber traicionado a Alemania tras haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que puso fin oficialmente a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Se firmó el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, cerca de París. Las principales disposiciones fueron una cláusula de culpabilidad, afirmando que Alemania fue responsable de la guerra, que debía pagar grandes indemnizaciones económicas a los países vencedores, perdió parte de su territorio y todas sus colonias, su ejército fue reducido y se le prohibió tener ciertas armas y fuerzas militares, y se creó la Sociedad de Naciones para intentar mantener la paz mundial. Pero muchos alemanes consideraron este tratado injusto y humillante. La crisis económica y el descontento social en Alemania aumentaron. Estas condiciones contribuyeron al surgimiento de movimientos extremistas, incluido el liderado por Adolf Hitler. Por ello, algunos historiadores consideran que el tratado fue una de las causas que favorecieron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto sería clave para comprender los acontecimientos posteriores. Tras la guerra, Alemania atravesaba por una situación extremadamente complicada. La inflación aumentaba, el desempleo crecía y la población se sentía humillada por las condiciones impuestas tras el conflicto. Fue un ambiente donde Hitler comenzó a participar en pequeños grupos políticos. En 1919 ingresó al Partido Obrero Alemán. Con el tiempo se convirtió en uno de los oradores más destacados. Poseía gran capacidad para hablar en público y conectar emocionalmente con los sectores descontentos de la población. Poco después el partido cambió su nombre y pasó a ser conocido como el Partido Nacional Socialista. En 1923, influenciado por Mussolini, intentó tomar el control del gobierno regional de Baviera durante una acción política que fracasó. Fue arrestado y condenado a 9 meses. Durante ese tiempo escribió gran parte de un libro llamado Mi lucha, donde expuso sus ideas políticas y su visión del futuro de Alemania. Al día de hoy, este libro sigue despertando polémicas. Aunque permaneció poco tiempo encarcelado, el episodio le enseñó que alcanzar el poder mediante mecanismos legales sería una estrategia más efectiva. Tras salir de la cárcel, Hitler sacó del partido a todos aquellos que no compartían sus ideas y que podían hacerle sombra. Fue entonces cuando se comenzó a rodear de Göring, Goebbels y Himmler. El trabajo en conjunto del lado de sus séquitos llevó al lado de Hitler a miles de alemanes descontentos con la crisis en la que estaba el país. La situación económica mundial empeoró con la llegada de la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos. La incertidumbre se extendió por toda Alemania. En ese contexto, el partido liderado por Hitler ganó cada vez más apoyo electoral. Finalmente, en enero de 1933, fue nombrado canciller de Alemania por Hindenburg. Estando en la posición de poder, destruyó el régimen constitucional e instó una dictadura de partido único, con él como máximo referente. En ese momento, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia europea, el Tercer Reich. Este se caracterizaba por ser un régimen totalitario, nacionalista exacerbado, repleto de banderas y ostentosos escenarios. Un régimen que tenía gran parte de sus fundamentos basados en la superioridad racial. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania, sometiendo al ejército a un juramento de fidelidad. Todos aquellos que no lo siguieron acabaron muertos o malheridos en la noche de los cuchillos largos en 1934. Además, se aceptaron las leyes de Nuremberg que iban allanando el camino de Hitler para el exterminio sistemático de los judíos, que también eran usados para la experimentación inescrupulosa de todo tipo. Por esta época, un Hitler que cada vez con mayor obsesión ensayaba sus discursos comenzó a entablar lazos fuertes con otros dictadores europeos. Poco a poco, el gobierno fue concentrando más poder, las instituciones democráticas fueron debilitadas, los partidos opositores desaparecieron y el país quedó bajo un sistema autoritario. Durante los años siguientes, Alemania experimentó importantes transformaciones políticas, económicas y militares. Sin embargo,
también se desarrolló un sistema progresivo que perseguía a opositores políticos y diversos grupos de población. En 1939, Alemania contaba con un ejército profesional bien entrenado, adoctrinado y armado. Su objetivo, el dominio de Europa y también del mundo. Convencido de su poder, Hitler invadió Polonia. Allá se encontraba con la oposición bien armada de Francia y Gran Bretaña. Estallaba la Segunda Guerra Mundial, guerra que terminaría con la vida de más de 60 millones de personas. Según algunos cálculos, otros no dudan en hablar de 100 millones de muertos o tal vez más. Durante los primeros 2 años de guerra, entre las mayores tragedias se encuentra el Holocausto, considerado uno de los episodios más oscuros del siglo XX. El ejército alemán derrotó a sus oponentes ocupando Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Además, contaba con aliados como Hungría, Rumania, Bulgaria, España, Italia y Finlandia. Gran Bretaña resistía como podía a los intentos de invasión y los bombardeos alemanes. Fue entonces cuando Hitler decidió ir por la Unión Soviética, ya que le daría un territorio inmenso y la puerta a Asia. Su declive comenzó en 1941, cuando Estados Unidos entró en la guerra. Allí fue cuando el curso de los acontecimientos empezaron a torcerse para el hasta entonces arrollador líder nazi. Tras la inclusión estadounidense vendía el contraataque del Ejército Rojo, el desembarco de Normandía y el avance de los soldados a través de Francia y la liberación de París. Hitler se vio contra las cuerdas. A partir de 1943, la situación militar alemana comenzó a deteriorarse. Las derrotas se acumularon, los recursos disminuyeron y las fuerzas aliadas avanzaban desde múltiples frentes. Las ciudades alemanas sufrían intensos bombardeos. La derrota se volvía cada vez más inevitable. Sin embargo, Hitler continuó insistiendo en que la victoria aún era posible. El 24 de abril de 1945, las tropas soviéticas alcanzaron los suburbios de Berlín. El Führer, al ver los carros de combate disparando en las calles ruinosas, comprendió que había llegado su fin. Hitler permaneció en un complejo subterráneo conocido como el Führer Bunker. Allí pasó sus últimas semanas junto a sus colaboradores más cercanos. La situación era desesperada, las comunicaciones fallaban, los suministros escaseaban y las fuerzas enemigas se encontraban a pocos kilómetros. El 29 de abril de 1945 contrajo matrimonio con Eva Braun. Menos de 48 horas después, el 30 de abril de 1945, ambos murieron dentro del búnker. Su muerte marcó el colapso definitivo del régimen. Pocos días después, Alemania se rindió. La guerra en Europa llegó a su fin. Con la ocupación soviética en Berlín, afloraron diversas versiones sobre lo ocurrido con Hitler y la noticia de su muerte. El 3 de mayo de 1945, el Ejército Rojo informó que Hans Fritzsche, el número 2 del ministro nazi de propaganda Joseph Goebbels, había dicho que Hitler se había suicidado en el búnker del líder nazi ese mismo día. Una emisora de radio de París informó haber recibido reportes según los cuales el Führer había sido asesinado la noche del 21 de abril tras una disputa con sus propios generales. Una agencia de noticias japonesa informó que había muerto durante un ataque de artillería soviética sobre su residencia. Un ex alto funcionario del Ministerio de Exteriores creía que Hitler había fallecido varios días antes a causa de una hemorragia cerebral y que había sido llevado luego a la capital alemana. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar el cadáver fracasaban una y otra vez. El 4 de mayo, la prensa soviética indicó que el Ejército Rojo no había logrado entrar en la sede de la Cancillería alemana donde estaban las oficinas de Hitler, porque el lugar estaba en ruinas y sus estructuras se encontraban al borde del colapso. 2 días después, los soviéticos afirmaron que habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero que ninguno coincidía con Hitler ni Goebbels. El 8 de mayo, un general ruso anunció el hallazgo en las ruinas de Berlín de un cuerpo baleado que fue identificado como Hitler por miembros de su propio servicio doméstico. Aunque un chofer dudó, según él, el cadáver que habían encontrado era de uno de los cocineros que también oficiaba como doble de Hitler. 2 semanas más tarde, la inteligencia soviética reveló de que de acuerdo con el personal que atendía a Hitler, el hombre había percibido la eutanasia. El 1 de mayo, a manos de un médico de nombre Morel, al parecer se hallaba medio paralizado y sufría mucho dolor. En junio de 1945, las autoridades soviéticas informaron que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente él aún estaba con vida. En ese verano comenzaron a circular informaciones que aseguraban de que Hitler se encontraba en distintas partes del mundo. Una de las tantas versiones que circulaba sobre el destino de Hitler era de que había huido en un submarino hacia Japón.
Las autoridades estadounidenses interceptaron en julio de 1945 una carta en la que aseguraba de que Hitler vivía en una hacienda en Argentina, ubicada a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. El caso llegó hasta las manos del jefe del FBI, Edgar J. Hoover, quien terminó por desestimarlo. Una década más tarde, un informe del jefe de la oficina de la CIA en Venezuela daba cuenta de que un ex soldado de las SS decía haberse encontrado con Hitler un mes antes en Colombia. El documento aclaraba que esa oficina no estaba en condiciones de verificar la veracidad de esa información. Pero entonces, ¿qué pasó en realidad con Hitler? El 2 de mayo, miembros del cuerpo de contrainteligencia soviética conocido como SMERS se hallaban en el jardín de la Cancillería y el búnker donde el líder nazi se había instalado desde enero cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Polonia rumbo a Alemania. La operación de búsqueda del cadáver fue ejecutada bajo el más absoluto secreto. El 5 de mayo, los agentes del SMERS hallaron el cadáver de Hitler y su pareja Eva Braun enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la Cancillería. Junto a ellos estaban sus perros. Los cuerpos estaban rociados con gasolina y estaban parcialmente quemados. El de Hitler era difícil de reconocer, por lo que una vez en la morgue le removieron la mandíbula para intentar identificarlo a partir de la dentadura. Esto pudo hacerse pocos días después, cuando los soviéticos ubicaron a Kate Rosmark, asistente del dentista del Führer, quien le facilitó su historial médico y los datos requeridos. Confirmaron que en efecto se trataba de él. Un informe presentado en noviembre de 1945 por el historiador Hugh Trevor Roberts, quien durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como oficial de inteligencia británica que estuvo a cargo de investigar la muerte del Führer, sostuvo de que este se suicidó en torno a las 3:30 el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Él se quitó la vida detonando una pistola en la boca, mientras que ella había ingerido una cápsula de cianuro. Dado de que los soviéticos habían confirmado desde el principio la muerte del líder nazi, ¿por qué seguían alimentando la teoría de que estaba vivo? Según los historiadores, Stalin tuvo un gran interés en conocer el destino de Hitler, pero una vez que lo supo, guardó el secreto. La estrategia de Stalin evidentemente era asociar a Occidente con el nazismo y hacer ver que los británicos o los estadounidenses debían estar ocultándolo. No hay que perder de vista que la derrota del nazismo abrió las puertas al inicio de la Guerra Fría. Moscú contaba con gran ventaja para defender su versión. Tomaron y controlaron Berlín de forma exclusiva de mayo a comienzos de julio de 1945, cuando se establecieron las zonas de ocupación. Además, detuvieron y mantuvieron cautivos por años a varios de los sobrevivientes del búnker en su empeño de ocultar la verdad. Detuvieron a la secretaria Kate Rosmark, la asistente dental que les ayudó a identificar el cadáver. Tras 6 años de aislamiento, la condenaron por haber participado voluntariamente en el tratamiento odontológico del Führer. Los restos de Hitler permanecieron al cuidado de la unidad SMERS que los encontró. Cada vez que se trasladaban, lo llevaban consigo, y así fue como Hitler tuvo muchas tumbas. El Führer estuvo enterrado en un bosque a las afueras de Berlín, luego en una localidad de Rothenau, y finalmente en una base soviética que instalaron en 1946 en Magdeburgo, en el centro oeste de Alemania. No fue sino hasta 1968 cuando se dieron a conocer públicamente detalles de los archivos que Moscú tenía sobre Hitler, así como de su autopsia. Unas 3 décadas más tarde, en 2009, el entonces jefe de archivo de la policía secreta informó que los restos de Hitler fueron incinerados en 1970 y sus cenizas lanzadas al río Biederix, todo para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario nazi. La historia de Adolf Hitler sigue siendo objeto de estudio en universidades, museos y centros de investigación de todo el mundo. Comprender cómo ocurrió su ascenso al poder ayuda a entender la importancia de las instituciones democráticas, la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la protección de los derechos humanos. La historia no debe estudiarse para admirar a quienes causaron sufrimiento, sino para aprender de los errores del pasado. Porque conocer la historia es una de las mejores herramientas para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse. Y ya llegamos a la parte final de este video. Como lo dije en el principio, no intento incentivar a nadie a seguir ninguna ideología. Solamente quiero ilustrarlos en cuanto a acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Comenta ahí debajo qué parte más te llamó la atención
y de quién más quiere que hablemos en nuestro próximo video. Sin más que hablar, nos vemos en la próxima.